9 de la mañana en punto, abrimos la primera entrevista y recibimos al presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, a William Rosa. Hay muchos temas para conversar y temas de la actualidad que terminan poniendo muchas veces en el foco de la atención el trabajo de todo el sistema de justicia y específicamente el rol de los fiscales. Bienvenido, Rosa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. invitación. Un gusto. Usted en redes sociales se ha expresado a propósito de estas declaraciones públicas que ha dado Sebastián Marcet. ¿Qué opinión le merece desde su lugar, desde su trabajo, las declaraciones que ha dado Marcet? Bien, mi mirada particularmente en este caso tiene que ver con mostrar un costado respecto de las consecuencias que ocurren cuando el crimen organizado actúa, ¿no? Este crimen organizado que es transnacional. Por eso mostraba lo que sucedió con el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Sí, hacía una narración de cuando usted participó del arribo del cuerpo a Paraguay cuando fue asesinado en su luna de miel, ¿no? Pecci es un fiscal paraguayo asesinado en Colombia mientras estaba en su luna de miel. Esto lo que nos hace ver es los lazos transnacionales que tiene el crimen organizado para perpetrar, ya sea todo lo que tiene que ver con la actividad ilícita, así como también estos hechos de violencia en donde sufren represalias policías, fiscales, y también toda la violencia que se da en cuanto a la sociedad recibiendo las consecuencias del crimen organizado, porque si no, tenemos una perspectiva, me parece, a veces, de un crimen organizado que está por arriba y que no genera consecuencias, y después vemos en los barrios toda la violencia, en los barrios de Montevideo, en los barrios de Rosario, en los barrios de muchísimas ciudades de Latinoamérica en donde esa violencia es realmente cruda. Es como una reflexión que hacía un periodista argentino, Darrigo, que decía: si seguimos la droga vamos a encontrar violencia y drogas, pero si seguimos el dinero vamos a encontrar, no sabemos a dónde nos puede llevar esa situación. Entonces, cuando nosotros vemos a quienes son los cabecillas de estas bandas declarando en prime time, y tal vez tenemos una mirada un tanto complaciente porque en realidad allí no se ve reflejado la violencia que se genera. Lo que quise hacer es mostrar lo que se vive desde el otro lado, de quienes persiguen, cuando se recibe una amenaza como recibió la doctora Mónica Ferrero, que en su momento, en el año 2020, recibió un mensaje amenazante firmado con las siglas PSU, que significa, según los investigadores, primer cártel uruguayo. Entonces, me gustaría hacer algunas apreciaciones con respecto a eso, porque es mucha información y a veces se puede perder. Ese PSU estaría relacionado justamente con Marcet. Eso es lo primero que se podría sacar en limpio. Y lo otro es que por esa causa sí Marcet tiene una causa, valga la redundancia, aquí en Uruguay, porque hubo momentos en los que se dijo que él no tenía causa acá, que la causa era solamente en Paraguay, pero si él se entregara aquí debería responder por ese caso de amenaza y por la bomba que se puso en ese lugar militar. Que explique un poquito cómo es todo ese embrollo que puede ser un poco complejo. Hubo también algunas desapariciones de información. ¿Qué es lo que está entreverado ahí? Bien, por suerte yo no tengo información respecto de lo que está en esa causa. Digo por suerte porque estamos en una época en donde las filtraciones de las carpetas investigativas, ahí hay un trabajo de los equipos fiscales, que es un trabajo que se está llevando de la forma adecuada y con las dificultades obviamente que se tiene para investigar estas causas, pero por suerte no tengo información de si hay individualizado ahí personas que puedan llevar a una orden de detención o cuestiones similares. Lo que sí sabemos es que respecto a esta persona hay una orden de captura internacional respecto del trabajo que realizan fiscales en el Paraguay. Entonces eso es lo que tenemos como cierto y a eso nos tenemos que circunscribir. Cuando nosotros o cuando yo veo a una persona que tiene captura internacional declarando en prime time, como decía, livianamente, ahí es cuando me nace la necesidad de decir,
bueno, nosotros, o yo como fiscal, tengo que decir que esto que está sucediendo es algo que no debería ocurrir porque esta persona debería estar respondiendo ante las autoridades. Entonces, cuando uno vemos el mensaje como el que surge del titular de este diario, del diario El País... Sí, que nunca se va a entregar. Donde dice, Sebastián Marcet, yo nunca me voy a entregar, yo no me voy a entregar nunca. Es en donde nosotros necesitamos decir que eso está mal. Por más que sea una obviedad, hay que decirlo. O sea, cuando hay una captura internacional, hay un trabajo de parte de determinadas agencias, ya sea la policía, ya sea la fiscalía, y ese trabajo redunda en una solicitud de captura internacional, que esta persona, cuando sea encontrada, va a ser derivada a esas autoridades para vislumbrar su responsabilidad o no. Entonces, ¿cuál es el otro costado de todo esto que parece muy inocuo? El costado hay cuestiones de violencia, porque vamos a ser claros, yo no tengo conocimiento de que respecto del homicidio del fiscal Pecci esté relacionado a esta persona. Lo que sí quiero decir es que al fiscal Pecci lo mandaron a matar por su trabajo contra el crimen organizado. Entonces, y la persona que lo mandó a matar, o las personas que lo mandaron a matar, todavía no se sabe quiénes son. Sabemos quiénes fueron quienes ejecutaron el acto, quienes lo mataron, sabemos quiénes estaban en esta situación o que daban algunas órdenes o que transmitían órdenes, pero no sabemos realmente quién ha sido que lo mandó a matar. Pero, entonces, Rosa, esa impunidad... ¿qué es lo que está mal? ¿Está mal que se haya hecho esa entrevista? ¿A qué se refiere cuando dice esto está mal? Lo que a mí me parece que está mal, ¿no? O lo que a usted le parece que está mal. Lo que a mí me parece que está mal es dejar el mensaje en el inconsciente colectivo de que alguien puede hacer participar de una red de crimen organizado y salirse con la suya. Eso me parece que está mal en el sentido de que no puede quedar esa sensación de impunidad en la población y que nosotros tenemos que salir a decir por lo menos que hay una orden de captura internacional que debe ser cumplida y que esta persona debería ser enjuiciada para ahí sí, no en un programa de televisión, sino en los estrados, en un juzgado, en una fiscalía, dar cuál es su verdad, cuál es su versión y a ver si existen elementos o no para que sea Pero enjuiciado. eso no es en parte de acá hay muchos costados, ¿verdad? Está el tema, bueno, periodístico como producto comunicacional, está el tema social, con cuánta benevolencia o cuánta presión social se ejerce sobre las autoridades para condenar o marcar como negativos personajes como este, y por otro lado está todo el sistema de justicia y de la política, para las cuales Marcet ha tenido declaraciones directas sobre el tema. Y una tiene que ver también con cómo el sistema le termina haciendo la vista gorda a personajes de esto, porque uno se pregunta, bueno, si está en Paraguay, ¿cómo no lo encuentran? Bueno, si tuvo tanta injerencia en temas tan importantes, ¿cómo no hay ningún lazo conector probable? Y también uno se pregunta, ¿cómo es que desaparecieron pruebas de la carpeta que lo investigaba de uno de los delitos vinculados a un homicidio? Y ahí sí nos metemos en el sistema de justicia de nuestro país. ¿Qué puede responder a propósito de esto? Claro que son temas totalmente diferentes y por qué justamente es el meollo de esta cuestión. Como en el crimen organizado se maneja mucho dinero, estas personas lo que procuran es impunidad y se valen de todas las herramientas para procurarse impunidad. Ahí es donde se ocultan, en donde se valen de mucho dinero para que no se sepa cuál es su paradero. Entonces, esas son para desplegar su actividad delictiva y después para procurarse impunidad. Me parece que los estados deben ser conscientes de que también tienen que tener redes de coordinación para procurar enjuiciar a estas personas o encontrar a estas personas. ¿Y ahí cómo está Uruguay en ese sentido? Me parece que en estas cuestiones el crimen organizado se vale de absoluta informalidad, ¿no? Me imagino que se mandan un WhatsApp y realmente coordinan actividades. Entonces, a veces las actividades
de los estados son más engorrosas en cuanto a esas coordinaciones. Sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo de las fiscalías. Ahí creo que es sería muy bueno propender a que hayan redes de fiscales a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, que las hay, pero hay que maximizar esas redes de coordinación para que esté en conocimiento de los fiscales de cada uno de estos países en donde se manejan estas redes o estos clanes de crimen organizado para poder reprimirlo. Eso en cuanto a las dificultades que se tienen con el crimen organizado. Después, hay cuestiones que tienen que ver con, si usted me dice, bueno, se ha perdido una evidencia, eso será parte de una investigación, que es una investigación que está en curso dentro de la Fiscalía y se va a determinar. Quiero decir una cuestión que no tiene que ver con esto particular, pero sí con algo general. Nosotros en el año 2017-2018, ustedes lo saben bien porque yo lo he dicho infinitas veces, entramos en un caos organizativo que fue el nuevo Código de Proceso Penal. En ese caos, muchas veces, yo que recuerde de investigaciones que tenía, muchas veces cuestiones que se grababan en una tablet, eso que después se decía, bueno, en realidad no tiene ninguna trascendencia ese caso o porque se archiva, y que yo no sé si subí todos los audios a las carpetas investigativas. O sea que cuando estuve en Las Piedras, cuando me vine a Montevideo, si cuando me vine a Montevideo de Las Piedras no tengo en mi tablet información que es de casos de Las Piedras. Rosa. Y lo quiero dejar asentado en esto, porque acá uno puede decir, es culpa suya, Rosa, de que no haya subido todo, pero también hay una responsabilidad institucional y estatal respecto de cómo la Fiscalía fue puesta a trabajar en este nuevo código sin ninguna herramientas, sin los recursos suficientes, sí. Y todos lo sabemos de sobra porque ya creo que se cuentan de más de 10 las veces que he venido eso se hablaba, pero Rosa, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque resulta que en esa investigación a la que hacía referencia Lore, el caso del fallecimiento, del homicidio del amigo de Marcet de toda la vida, justo desaparecen, o sea, no desapareció el papelito desaparece parte crucial de la investigación que hace que no se pueda seguir. Entonces, usted dice que es responsabilidad de los fiscales que esa información... Entonces, me refiero... Yo explico una situación de contexto. Me refiero que a nivel internacional como sea. En el caso particular... Pero siguiendo en general, pensémoslo en general. El fiscal Gómez también sacó una recomendación para que no se hable con la prensa de determinada manera, pero a los hechos salió Marcet en prime time dando información y todas las otras cosas que debieron haber pasado no pasaron. O sea, eso es una realidad de que eso pasó y otras cosas no pasaron. Entonces, creo que hay una cantidad de fallas que tampoco se pueden asociar solamente con el tema del cambio del Código de Proceso Penal o en cuanto a la coordinación con el resto de los países implicados, principalmente en este caso Paraguay. Entonces, como que volver al Código del Proceso Penal o decir no se debería o está mal, bueno, pero sigue pasando. Sí, ¿Y entonces? Ahí hay cuestiones que son valorativas. Hay valoraciones que usted hace y está bien, pero las explicaciones respecto de por qué por ejemplo, no se tiene detenido a esta persona son mucho más complejas de lo que nosotros podemos conversar en este programa. La pregunta más afinada sería, ¿podría haber habido una intermediación de coima, de dinero, de extorsión para que esos elementos de la carpeta fiscal se pudieran haber perdido? Bueno, hoy por hoy no hay elementos para considerar eso. Y es muy tentador tener esa suspicacia, porque la suspicacia es lo primero que nos surge a mano, ¿no? O sea, que, bueno, hay algo turbio, pero después hay que llenar esas suspicacias con evidencias, con pruebas, y a veces no necesariamente lo que es la suspicacia es lo que ocurre. Y yo quiero ser muy responsable a la hora de hablar porque uno no puede dejar asentado algo que deje una interpretación concluyente cuando uno no tiene los elementos. No es quien está autorizado, no tiene los elementos para hacer esas conclusiones, ¿no?
hay gente que sí puede hacer tomar esas conclusiones más livianamente. Yo tengo otras responsabilidades que debo. Si hay elementos, sí podría decirlo, y si no hay elementos, debería ser cauto. Con posibles amenazas recibidas, como el caso de Ferrero, ¿es algo que sucede, ha sucedido nuevamente después de esa oportunidad en 2020? No olvidemos que acá, cuando aparece este tipo de criminalidad, cuando digo este tipo de criminalidad, hay que conectar crimen organizado, que tiene que ver con narcotráfico, con tráfico de cuestiones ilícitas, con lavado de activos. Aparecen delincuentes más poderosos, y la delincuencia más poderosa, de forma explícita o implícita, siempre hay una amenaza, una afrenta respecto de los agentes fiscales. Puede ser explícitamente, como la amenaza que recibió la doctora Mónica Ferrero, puede ser explícitamente como la amenaza o el mensaje que recibió el doctor Alejandro Machado en su momento, y estaba relacionado con su intervención en el caso Balcedo, o puede ser implícitamente. Por ejemplo, yo lo decía claramente, cuando usted asiste a un velorio de un fiscal y se recibe el cuerpo de ese fiscal, ahí hay una amenaza implícita, porque hay un mensaje respecto de todos los agentes fiscales, sobre todo los que trabajan en casos de crimen organizado, de que en el momento menos esperado, después de hacer bien su trabajo, usted se va de vacaciones y lo están vigilando todo el tiempo y pueden atentar contra usted en cualquier momento. Entonces, a eso se refería, es un flagelo muy presente. Se refería cuando en algún momento dijo que más que salvados estaban regalados los fiscales. ¿Eso puede llegar a complicar el trabajo detrás de justamente toda esta situación que se vive? Sin hablar de ningún caso puntual. Totalmente que estamos regalados desde el momento que no se tiene conciencia de que la Fiscalía no puede ser una institución tan debilitada. ¿Cómo puede ser que la Fiscalía no tenga una jerarquía clara, que la Fiscalía no tenga los recursos y la fortaleza, que los fiscales permanentemente sean cuestionados por cuestiones, con miradas partidizadas nada más, o sea, simplemente para sacar réditos políticos de las situaciones, y a partir de ahí se dan afrentas y cuestionamientos a fiscales, cuando debería pasar todo lo contrario? El fiscal que actúa no debería actuar por valentía, sino debería actuar porque corresponde, y eso es lo que marca la ley, y sabe que si actúa, que si va en contra del crimen organizado, no va a estar regalado de que su situación personal, su vida, entonces es una fragilidad tan grande que simplemente el hecho de que las cosas se hagan prácticamente parece depender de la valentía de los fiscales. Acá a veces hasta se cuestiona que fiscales que están enfrente de determinadas fiscalías, como delitos económicos, homicidios, estupefacientes, tengan su custodia personal, o sea, que viajen en un coche con un chofer, que que viajen en un coche del Estado que esté blindado. Esas cosas muchas veces se tienen como una mirada de, bueno, es una exageración. Y la verdad que lo que vemos es que no es una exageración, que todos esos recaudos tienen que estar para que los funcionarios trabajen de la forma debida, sobre todo si queremos tener eficacia contra esta criminalidad. Si no, lo que vamos a seguir teniendo eficacia es contra el crimen, o sea, contra los delitos de hurto, rapiñas, lesiones, contra delitos comunes y no contra estos delitos que causan muchísima daño. ¿Desde la Asociación de Magistrados Fiscales va a haber alguna acción en ese sentido? ¿De pedir más garantías, de pedir más seguridad? Por supuesto, lo venimos haciendo desde el año 2020, sobre todo del año 2020, y a partir de determinados episodios. No olvidemos que en este país, en la Fiscalía de Bella Unión, una persona común y silvestre fue y tiró una bomba molotov contra la Fiscalía, ocasionó un incendio, y lo único que quería esa persona era eliminar pruebas respecto de un hecho muy menor que había cometido. Entonces, esa imagen, ese mensaje, también es complicado, porque si por un delito común se tiene la posibilidad de hacer eso respecto de la Fiscalía y no hay resguardos suficientes en ese sentido, el caso se llegó a dilucidar porque habían cámaras de vecinos, no porque habían cámaras de la propia Fiscalía o del Ministerio del Interior. Entonces, ese refuerzo de seguridad, e incluso en lo básico, es absolutamente necesario, y es lo que nosotros permanentemente, cada vez que hay una instancia presupuestal, hemos ido y lo hemos manifestado respecto a esta situación. Ustedes saben bien también
que no hemos tenido éxito respecto de esto. Ya tenemos que cerrar, pero también no puedo dejar de preguntarle que usted señala, bueno, que a veces se acusa de politización de Fiscalía, pero tenemos casos concretos de fiscales que salen y a poco tiempo se incluyen en filas políticas, como por ejemplo Fossati, ¿no?, que presentó su incorporación al Partido Nacional recientemente. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, quienes estamos en la Fiscalía, es cuidar esa independencia absoluta de la Fiscalía del poder político politizado. Entonces, con señales, con trabajo, con la manera de llevar... Y porque sobre todo esa es la exigencia que nosotros tenemos con el sistema político, que nos dejen trabajar tranquilos sin estos señalamientos que no tienen su respaldo en evidencia. Es decir, la Fiscalía está politizada y protegiendo a determinado sector político, después en los hechos... La gente es inteligente después, ¿no? Y ve la realidad de lo que sucede, cómo se trabajan las causas, las dificultades que se tienen y después esos relatos van cayendo por